La noche rugía con furia sobre los campos andaluces. Hannah caminaba bajo la lluvia, con el corazón cargado de preguntas que dolían más que el frío. Dios mío, si aún me escuchas, no me dejes sola, susurró. Cada trueno parecía una respuesta ausente, cada relámpago un recordatorio de lo perdido. Sus manos temblaban sobre el rosario, las cuentas resbalaban como lágrimas. Recordó a su madre rezando en aquella misma capilla antes de morir sin consuelo. ¿Dónde estás ahora?, murmuró mirando el cielo oscuro. La vieja cruz del campanario brilló un instante entre los relámpagos. Sintió una presencia observándola. Dio un paso hacia la puerta de la capilla, temiendo que al abrirla, no solo entraría a un templo, sino al borde mismo del infierno. La puerta se abrió dejando escapar un aire frío y denso. Hannah entró despacio. El sonido de sus pasos resonó entre las paredes de piedra. El olor a cera vieja y humedad llenó el lugar. No quiero milagros, solo entender, dijo al avanzar hacia el altar. Las velas temblaban, algunas casi apagadas. Sobre la mesa del altar, una Biblia abierta mostraba páginas húmedas. Vio huellas recientes en el suelo. Alguien había estado allí. Sintió el corazón golpearle el pecho, mientras el silencio del templo parecía observarla con vida propia. El viento silbó entre las grietas del techo. De pronto, una voz baja rompió el silencio. Dios no responde a quienes dudan. Hannah se giró con un sobresalto. En la penumbra, un hombre de rostro afilado la observaba. ¿Quién eres?, preguntó. Solo alguien que escucha lo que tú callas, respondió él. Su mirada era profunda, como si conociera su dolor. Hannah dio un paso atrás, apretando el rosario. No sabía si aquel hombre era un guía o una sombra nacida de su miedo. El silencio se volvió insoportable. Hannah retrocedió hasta sentir la pared de piedra a su espalda. Te he visto rezar tantas noches, dijo el hombre, acercándose un paso. Tus palabras no cruzan el techo. Ella lo miró con rabia contenida. No sabes lo que he vivido. Él sonrió sin alegría. Sé que pediste una señal y lo único que recibiste fue silencio. Hannah bajó la cabeza temblando. Por primera vez, la duda pesó más que la fe. Un viento repentino apagó la última vela. La oscuridad cayó como un manto sobre ambos. Hannah podía escuchar solo su respiración. Aún puedes marcharte, dijo la voz del hombre desde la sombra, o quedarte y enfrentar la verdad. Afuera, la tormenta cesó, pero dentro todo seguía temblando. Hannah cerró los ojos. Si debo caer, caeré con la fe encendida. Dio un paso adelante hacia la oscuridad, sin saber si caminaba hacia la salvación o hacia el fuego eterno. El amanecer llegó con un silencio extraño. Hannah despertó en un banco de la capilla, envuelta en frío. La tormenta había pasado, pero el aire seguía pesado. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Miró sus manos temblorosas, aún aferradas al rosario. Quizás sigo viva solo porque él no ha terminado conmigo, murmuró. Caminó hacia la puerta y vio el campo cubierto de niebla. Todo parecía quieto, pero dentro de su pecho aún llovía. Pensó en su madre y en las promesas rotas. La fe dolía, pero el vacío dolía más. En la distancia, el sonido de pasos rompió el silencio. Hannah levantó la vista y vio al padre Mateo entrar, con el rostro sereno. Hija, el cielo siempre vuelve a hablar, incluso cuando creemos que calla, dijo él con voz suave. Hannah bajó la mirada. He rezado tanto, pero mis palabras mueren antes de salir. El sacerdote se sentó a su lado. Dios no mide tus palabras, sino tu resistencia.
Ella lo miró con lágrimas contenidas. Entonces debe conocer mi cansancio. Él asintió. También conoció el suyo cuando cargó la cruz. Más tarde, Hannah salió al campo con el sol ya alto. El viento movía los olivos y el aroma de tierra mojada la envolvía. Recordó los días en que ayudaba a su madre a recoger aceitunas, riendo bajo el mismo cielo. Cerró los ojos, queriendo volver allí. «Madre, dijiste que la fe era como un árbol, pero el mío se secó». Escuchó un leve crujido detrás. Una niña la observaba, con ojos grandes y silencio puro. Era Lucía, la huérfana del pueblo. «¿También hablas con los que no se ven?», preguntó la niña. Hannah sonrió débilmente. «A veces, solo espero que escuchen». Sentadas bajo el olivo, Lucía le mostró una pequeña cruz de madera. «La encontré cuando rezaba por mi madre», dijo. Hannah la sostuvo entre sus dedos. «A veces el cielo responde con silencios y objetos simples». Lucía asintió. «Entonces, ¿Dios habla con cosas rotas?». Hannah la miró con ternura. «Sí, incluso con las almas que creen que ya no sirven». Un rayo de luz atravesó las ramas y cayó sobre ambas. Por primera vez en mucho tiempo, Hannah no sintió miedo, solo una paz que dolía de tan verdadera. Esa noche, Hannah regresó a la capilla. El viento ya no gritaba, solo susurraba entre las piedras. Encendió una vela frente al altar. «No entiendo tus caminos», dijo con voz temblorosa. «Pero si me has dejado caer, debe ser para enseñarme a levantarme». El fuego de la vela titiló, proyectando sus sombras sobre la pared. Padre Mateo observó desde la puerta. «No temas la oscuridad», dijo él. «A veces es donde Dios escribe su mensaje». Hannah cerró los ojos y por primera vez su oración no pidió nada. Solo agradeció seguir de pie. El viento volvió con fuerza aquella tarde. Hannah trabajaba en el pequeño huerto junto a la capilla cuando escuchó gritos lejanos. Corrió hacia el camino y vio a Lucía corriendo con el rostro pálido. «Padre Mateo cayó al suelo», gritó. Hannah la tomó de los hombros y corrió hacia la casa del sacerdote. Dentro, el hombre yacía inconsciente, su respiración débil. «No te vayas ahora», dijo ella con la voz quebrada. Colocó su mano sobre su frente y rezó. Por primera vez, sus palabras no sonaban vacías, sino desesperadas. Durante la noche, Hannah permaneció al lado del sacerdote. Escuchaba su respiración entrecortada y el sonido del reloj marcando el tiempo como una sentencia. «No te rindas, tú eres mi guía», murmuró. De pronto, una sombra cruzó el umbral de la puerta. Era Álvaro. «No todos los que guían saben el camino», dijo con tono calmo. Hannah se puso de pie, desafiante. «No hables aquí». Álvaro sonrió. «Tu fe es débil. Él no te salvará». Hannah sintió que su corazón ardía, pero no de miedo, sino de rabia. La lluvia comenzó a caer otra vez, golpeando el techo con fuerza. Álvaro dio un paso más cerca. «Dime, Hannah, ¿cuántas veces rezaste sin respuesta?». Ella lo miró sin bajar la cabeza. «Las suficientes para saber que el silencio también enseña». Él sonrió con burla. «El silencio solo confirma que nadie escucha». Hannah respiró hondo. «Prefiero creer y estar equivocada que rendirme y perderlo todo». Álvaro se inclinó, susurrando. «Entonces perderás incluso lo que amas», y salió en la oscuridad. Los días siguientes fueron de silencio. Padre Mateo seguía débil, y Lucía apenas hablaba. Hannah pasaba las noches orando frente al altar, buscando una señal.
Muéstrame que no estoy sola, decía, pero solo escuchaba el viento. Una noche, al abrir los ojos, vio una figura junto al altar. Era el sacerdote, en pie, con una mirada serena. Tu fe se está formando en el fuego, dijo. Hannah lloró, sintiendo alivio y temor al mismo tiempo. Pero cuando parpadeó, él ya no estaba. Al amanecer, Hannah salió al campo. El sol teñía el cielo de rojo. ¿Qué esperas de mí, Señor?, dijo al aire. Su voz se quebró, pero no de duda, sino de entrega. De pronto, escuchó un sollozo. Era Lucía, sosteniendo la cruz de madera rota. Se cayó del altar, dijo la niña. Hannah la tomó en sus brazos. A veces lo que se rompe muestra el camino. Miró al horizonte y sintió que algo dentro de ella despertaba. La fe no era una respuesta. Era el valor de seguir cuando todo calla. La tarde caía sobre el valle cuando Hannah descubrió algo extraño. En el suelo del altar, bajo la tela manchada de cera, había una carta vieja. Su nombre estaba escrito con tinta desvaída. La abrió con manos temblorosas. Era de su madre. Hija, si lees esto, sabrás que la verdad no está en los templos, sino en el alma que sufre. Hannah sintió el corazón detenerse. Su madre había estado aquí antes de morir. El papel olía a humo y sal. En la esquina inferior, una firma que no esperaba. Álvaro. El viento se levantó, haciendo vibrar las velas. Hannah leyó la carta una y otra vez. Tu madre buscó la verdad conmigo, decía. Pagó el precio de la fe que no debía tocar. Hannah sintió un nudo en la garganta. Corrió hacia el bosque, el papel apretado en su mano. ¡Álvaro!, gritó entre los árboles. Una voz respondió desde la sombra. La fe no se rompe, se desnuda. Él apareció, tranquilo. ¿Qué hiciste con ella?, exigió Hannah. Le mostré lo que tú también necesitas ver, contestó con calma helada. Álvaro se acercó, sus ojos reflejando la luz moribunda del cielo. Tu madre no murió por falta de fe, murió porque vio la verdad que tú aún temes. Hannah lo miró con rabia. Mientes. Él levantó la carta. Esta firma es mía porque fui su confesor. Ella creyó que podía salvar su alma, pero su fe la consumió. Hannah cayó de rodillas con lágrimas de fuego. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Álvaro sonrió apenas. Soy la voz que responde cuando el cielo calla. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Hannah levantó la mirada y vio tras él una figura. Padre Mateo, su rostro pálido, su voz débil. No escuches sus palabras, hija, dijo el sacerdote. Álvaro dio un paso al lado, sonriendo. Padre, usted también dudó. El viejo lo miró con tristeza. Dudo, sí, pero la fe no nace del control, sino del amor. Hannah sintió un escalofrío. Dos verdades enfrentadas, dos voces reclamando su alma. La oscuridad cayó rápido. Álvaro levantó la mano, mostrando un crucifijo ennegrecido. Ella me lo dio antes de morir, dijo. Tu madre no quería salvación, quería verdad. Hannah lo tomó, sintiendo el metal arder en su piel. Padre Mateo gritó, suéltalo. Pero Hannah no lo hizo. Si este dolor es el precio, lo aceptaré. El crucifijo brilló un instante, y una ráfaga de viento apagó todas las luces. Hannah cayó de rodillas, temblando. Algo había despertado dentro de ella, algo que ya no era solo fe, sino fuego. La noche cubría el bosque con un silencio sobrenatural. Hannah seguía de rodillas, el crucifijo ardiendo en sus manos. El aire,
Olía a metal y ceniza. Padre Mateo intentó acercarse, pero una ráfaga invisible lo detuvo. «Hannah, suéltalo», gritó. Ella levantó la mirada, con lágrimas de fuego. «No puedo, siento su voz dentro». El cielo rugió con un trueno. En ese instante vio fugazmente el rostro de su madre entre las sombras. «No es él quien te llama», susurró el sacerdote. Pero Hannah ya no sabía a quién obedecer. El crucifijo cayó al suelo, y el fuego se apagó al instante. Hannah se derrumbó, respirando con dificultad. «¿Qué soy ahora?», preguntó al vacío. Padre Mateo se arrodilló junto a ella. «Eres la hija de la promesa, pero el enemigo conoce tus heridas». Hannah lo miró, desesperada. «¿Y si Dios no quiere salvarme?». Él la sostuvo de los hombros. «Dios no te pidió perfección, te pidió permanecer». Una lágrima cayó en el crucifijo y el metal volvió a brillar débilmente, como si respondiera. De repente, una voz resonó desde la oscuridad. Era Álvaro, con una calma casi sagrada. «Ahora ves lo que la fe hace. Destruye a quien la abraza demasiado fuerte». Hannah se levantó, aún temblando. «No destruye, purifica». Él rió. «Tu madre dijo lo mismo. Antes de morir aquí». Hannah lo enfrentó. «No moriré igual. No me rendiré». Álvaro alzó una antorcha, su luz rojiza iluminando los rostros marcados por la fe y el miedo. «Entonces demuestra que tu Dios escucha». Hannah caminó hacia él, cada paso pesando como siglos. El viento soplaba entre los árboles como un lamento. «No necesito pruebas», dijo. «Mi fe no vive en las respuestas, sino en el silencio que resiste». Álvaro la miró con frialdad. «Entonces, ¿aceptas el infierno?». Ella asintió lentamente. «Si es el precio de creer, lo acepto». En ese instante, el fuego de la antorcha se apagó solo. El bosque quedó en completa oscuridad y una luz blanca comenzó a surgir detrás de Hannah. El viento se detuvo. Hannah abrió los ojos y vio la figura luminosa de su madre, serena. «No luches más, hija. La fe no se impone, se entrega». Hannah cayó de rodillas, sollozando. Padre Mateo se acercó lentamente. «El infierno no puede sostener lo que ya se ha rendido al cielo». Álvaro retrocedió, su rostro distorsionado por la luz. Hannah levantó el crucifijo y susurró: «Perdónanos, porque no sabemos amar sin miedo». La luz lo cubrió todo. El silencio fue absoluto. El amanecer llegó suave, como si el mundo respirara de nuevo. Hannah abrió los ojos sobre la hierba húmeda, envuelta en luz dorada. El bosque estaba en calma. No había rastro de Álvaro, solo el eco de su último grito. Padre Mateo la observaba desde unos pasos atrás, con una sonrisa cansada. «Lo enfrentaste con el alma, no con el miedo», dijo. Hannah se sentó lentamente, mirando sus manos. El crucifijo, ahora limpio, descansaba sobre la tierra. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía peso, sentía paz. Caminaron juntos hacia la capilla. Las puertas estaban abiertas, el interior cubierto de hojas caídas y olor a humedad. Hannah se arrodilló frente al altar destruido. «No hay templos eternos», dijo el sacerdote, «solo almas que aprenden a reconstruirse». Ella asintió, acariciando la madera vieja. «Entonces aquí empezaré de nuevo». Padre Mateo colocó su mano sobre su hombro. «La fe no se mide por los milagros que ves, sino por los días que sigues creyendo sin ver». Hannah sonrió, y sus ojos reflejaron gratitud y vida. Días después, el pueblo volvió a llenarse de voces.
Los niños corrían entre los campos y el sonido de campanas volvió a resonar. Hannah caminaba junto a Lucía, quien sostenía flores silvestres en sus manos. ¿Crees que Dios nos escucha ahora?, preguntó la niña. Hannah sonrió, siempre lo hacía. Solo necesitábamos callar para oírlo. Lucía colocó las flores frente al altar. El aire olía a esperanza. En el fondo, una vela encendida brillaba sin apagarse, como si el cielo respirara dentro de las paredes. Una tarde, Hannah regresó sola al lugar donde todo comenzó. El bosque estaba en silencio, el suelo cubierto de hojas nuevas. Se arrodilló y enterró el crucifijo junto al viejo olivo. «Este fuego ya no me pertenece», dijo. Un rayo de sol iluminó el lugar exacto donde lo dejó. El viento sopló, llevándose su cabello y su miedo. Miró al cielo y respiró profundo. No necesitaba más pruebas, solo seguir caminando. La fe no era un refugio, sino el camino mismo. Esa noche, el cielo estaba limpio. Desde la colina, Hannah observó el valle iluminado por la luna. Padre Mateo se unió a ella en silencio. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «Seguiré creyendo, aunque no haya voz», respondió ella, «porque aprendí que la fe no me salvó del dolor, sino del vacío». El sacerdote asintió. La campana del pueblo sonó a lo lejos. Hannah cerró los ojos, sonriendo. El infierno quedó atrás, y su alma, al borde de la oscuridad, había aprendido a sostenerse en la luz. Habían pasado meses desde aquella noche. El pueblo volvió a su calma, pero Hannah no era la misma. Cada amanecer la encontraba en la colina, mirando hacia el valle. Padre Mateo ya no estaba. Había partido en silencio, dejando una carta bajo el crucifijo del altar. «La fe no termina, se transforma», decía. Hannah leyó esas palabras cada mañana como un rezo nuevo. El miedo se había ido, pero quedaba el fuego. El fuego que no quema, solo recuerda que hubo oscuridad y se eligió la luz. Un día, Lucía subió corriendo a la colina con una sonrisa. «El pueblo te busca, quieren oír tus palabras», dijo. Hannah sonrió, negando suavemente. «No necesitan mis palabras, niña, sino su propio silencio». La pequeña la abrazó fuerte. «Entonces, enséñame a escuchar». Hannah acarició su cabello. «Solo cierra los ojos y deja que el viento te hable». El aire sopló entre los olivos y ambas quedaron en silencio. Fue un silencio hermoso, lleno de respuestas invisibles. Esa tarde, Hannah caminó sola hasta la capilla. La puerta rechinó, pero el interior brillaba con calma. En el altar, el crucifijo seguía allí, sin marcas ni fuego. Ella lo tomó y lo colocó de nuevo en su lugar. «Todo lo que arde, purifica», murmuró. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes. Hannah encendió una vela y la dejó junto al altar. La llama se inclinó, pero no se apagó. Era débil, pero constante, como su fe. Cuando cayó la noche, el cielo se llenó de estrellas. Hannah volvió al olivo donde enterró el crucifijo anterior. Se arrodilló, cerró los ojos y respiró el aire fresco. «Gracias por dejarme caer, porque aprendí a levantarme», susurró. El viento respondió suave, moviendo las ramas. En el horizonte, una estrella fugaz cruzó el cielo. Hannah sonrió. No pidió deseos, no los necesitaba. Su fe ya no buscaba milagros, solo el valor de permanecer. Al amanecer, el pueblo despertó con el sonido de una sola campana. Hannah bajó de la colina, su silueta iluminada por el sol naciente.
Lucía la esperaba en el camino, con flores en las manos. ¿A dónde vas?, preguntó. A donde me llame el silencio, respondió Hannah. Siguió caminando, y el viento llevó su voz lejos. En el altar, la vela que encendió seguía ardiendo. Nadie la apagó. El fuego seguía vivo, recordando que la fe, cuando se sostiene al borde del infierno, nunca muere.